Pégame, pero nomás que no se vea, ¿no? Entonces, pero ya estamos aquí. Ya recogí mi bolsita de glorias, ya intactas. A mí no me trajeron. Sí vi la fotografía que se las estaba comiendo Andy. Pero aclaró Pascal, ¿no? No son esas, las de Ángel están aparte. Entonces, agradezco que se privó. Tengo información fidedigna de que quiero una gloria de las de Ángel. Y decía, no, le decía la Erika, no, le decía. Ya me las imagino, ¿no? Hasta para de cómic. Mientras Verónica las veía acá nomás a las 2 para decir, agarran en ese momento, ella iba a rescatar. Muy bien. Vayamos primero, Wendy, a un apunte muy rápido para entrar al tema. Sí, don Ángel. Como todo el mundo sabe, o buena parte de ese mundo sabe, se acaban de cumplir 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este sábado, hace 25 años y 2 días. Y yo no sé si Luis Donaldo, que es la forma como en Sonora nos referíamos a él, o nos referimos todavía, más en el centro del país es Colosio, allá o Donaldo o Luis Donaldo. ¿Por qué? No lo sé, pero esa es la forma pues en que nos referíamos a él. Ya produjo el primer milagro. Yo no sé si esto será suficiente para beatificarlo o llevarlo a nivel de santidad. ¿Por qué? Porque un personaje muy cercano a él, después de permanecer mudo 25 años, habló. A los 25 años habló. Dime si no es un milagro ese de Luis Donaldo, de San Luis Donaldo. Algunos otros balbucearon, pero este personaje habló. Entonces dice uno, no puede uno menos de que reconocer que Luis Donaldo era milagroso. 25 años mudo. Y a los 25 el mudo habló. ¿Y de quién estamos hablando, don Ángel? Del que habló. Averígüelo usted es periodista, usted es reportera experimentada. A ver, busque usted cuál fue el mudo al que le hizo el milagro Luis Donaldo y habló. Se la dejo de tarea. Ahorita muy bien. Empezamos a buscar. Muy bien. Vayamos ahora a algo que quizás sea, sin duda, más importante. Como todos los años se celebró la reunión de los banqueros, una vez más fue en Acapulco, prácticamente siempre ha sido en Acapulco, creo que un año fuera, pero en Acapulco y banqueros prácticamente son un binomio indisoluble, vamos a ponerlo de esa manera para que se escuche así medio matemático, un binomio indisoluble. Muy bien. Y ahí tuvo a bien el doctor Carlos Ursúa hacer algunas declaraciones que vale la pena comentarlas. Además, dio una entrevista larga al periódico español El País, donde dice una serie de inexactitudes u opiniones erradas que vale la pena aclarar. Seguramente algunos de los que me escuchan se han enterado. Esto lo dijo el subsecretario Arturo Herrera un día antes del inicio formal de esta reunión, el jueves, donde estaban pensando utilizar los fondos acumulados en un fideicomiso que es el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Utilizar la mitad de esos recursos, que son a la fecha alrededor de 280,000 millones de pesos, para apuntalar a Pemex para que cubra los compromisos financieros de este año y el siguiente. Y el otro 50%, la otra mitad, utilizarla para crear o para soportar o apoyar una política anticíclica. Muy bien, hasta ahí, pues esto no tendría más interés que, bueno, pues efectivamente es un uso eficiente de los recursos, no más que hay un pequeño problema. Los recursos de este fondo no fue pensado el fondo, y por supuesto tampoco el uso de sus recursos, para compensar políticas públicas erradas, equivocadas, desatinos, pues. Fue pensado para compensar la reducción en los ingresos del gobierno federal, del erario, ante una caída de los ingresos, pero producto
de choques de otro tipo, reducción cuyo origen es otro. Por ejemplo, imaginemos que el barril de petróleo que ahorita se está vendiendo, vamos a cerrar en $60, la mezcla mexicana, un poco menos, pero para que sea fácil la cuenta, y baja por fluctuaciones del mercado a $20 o a 25 o a 30 o a 40. Es evidente que el fisco va a recibir de inmediato un golpe a través de la venta que hace Petróleos Mexicanos por esa caída abrupta donde no tuvimos culpa nosotros. Entonces, esa caída de los ingresos del erario se compensaría de darse con los fondos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Muy bien, pero resulta que ahora la reducción de los ingresos presupuestarios, de los ingresos del erario, se debe no a este tipo de causas, sino se debe a políticas y decisiones erradas. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, la abundancia de programas sociales sin el soporte financiero correcto, a la desaceleración del crecimiento de la economía, que al crearse menos empleos, al haber menos crecimiento, eso reduce también los ingresos del erario. Pero las causas de estos efectos últimos que menciono se debe a errores en la conducción política. Es decir, es producto de la ineptitud, de la incapacidad de quienes nos están gobernando y de quienes, como el caso del doctor Ursúa, forman parte de ese gobierno. Y con la mano en la cintura declara al diario El País, dice, que el fondo, que tiene ahorita 280,000 millones de pesos, está mal diseñado. Dice, a ver, el que está mal diseñado es el gabinete, no el fondo. También diseñado está este fondo, que tiene 280,000 millones de pesos en caja para soportar algún verdadero problema como el que mencioné de la caída del precio del barril de petróleo, de la mezcla de exportación. Pero no hay fondo ni monto de recursos que alcance para la incapacidad en la conducción de la política hacendaria. Es decir, el dinero no quita lo tarugo, pues vamos a decirlo. Podremos inyectarle a Petróleos Mexicanos miles y miles y miles de millones de pesos, pero si conservamos el mismo contrato colectivo, el mismo sistema de jubilaciones y pensiones, la misma sobrepoblación laboral, la misma corrupción, el huachicoleo sigue, bueno, ya diste cuenta tú de una nueva fuga, pegadito ahí donde fue la tragedia hace unas semanas o hace 2 meses. Entonces, repito, el dinero que le inviertas a algo no quita lo tarugo. En la medida en que el gobierno federal no decida enfrentar las causas estructurales de Petróleos Mexicanos, pues le puedes meter ahorita 150,000, 140,000 millones de pesos, pero los vencimientos de Pemex del servicio de su deuda, que son 107,000 millones de dólares de este año y el siguiente, son como 12,000 millones de dólares. Nada más comisiones y los intereses. Te vas a acabar el fondo ahorita y ¿qué vas a invertirle mañana? Porque las causas que generan el problema de Petróleos Mexicanos siguen intocables. Ahora, ¿qué pasó en esta convención de banqueros? La repetición de los mismos lugares comunes, que si a este le aplaudieron más que esto, pero nadie ha mencionado, y esto es un problema viejo, Wendy, si tú analizas la distribución de los créditos en este país, vas a encontrar, hay 2 tipos de crédito fundamentales. Uno que se llama crédito refaccionario, que son para ampliación de la capacidad instalada, para adquisición de maquinaria, es decir, son créditos a largo plazo para adquirir activos que elevarían la capacidad o la productividad de una empresa. Y hay otro crédito que se llama crédito de avío, crédito de habilitación o avío, que fundamentalmente sirve para capital de trabajo. Prácticamente el 80% del crédito otorgado en este país es para habilitación o avío, es decir, capital de trabajo. Existe una desviación. ¿Por qué? Porque las empresas y los empresarios mexicanos no tienen la visión
de generar su propio capital de trabajo y endeudarse para ampliar la capacidad instalada de su empresa. ¿Por qué son ventajosos estos últimos créditos, los refaccionarios? Porque son créditos a largo plazo, Wendy. 5 años, 10 años, dependiendo de las características del equipo o de la planta que vas a construir o a expandir. Pero el otro crédito son créditos a 3 meses, a 6 meses, y la banca está feliz porque un crédito lo renuevas 2 o 3 o 4 veces en el año y están gane y gane intereses. Pero el problema, ¿cuál es aquí? Que en la medida en que se siga abusando de ese tipo de créditos, vamos a tener exactamente el mismo problema en las empresas en México. Y eso, ni distinguidos analistas financieros, sedicentes, no pocos de ellos, mencionan este asunto. Y ya me voy porque si no me quitan mi paquetito de glorias. Luis, vi que traía su cronómetro. Traigo mi cronómetro porque luego la guadaña de Cronos pasa aquí muy cerquita. Un gusto estar contigo y quizá sigamos abundando en este tema y de los desatinos y ocurrencias del doctor Ursúa, secretario de Hacienda, todavía. Estos son sus micrófonos, don Ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana. Excelente semana.